Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo. Hola, muy buenas tardes para todos. Si me hacen favor a través del, si me hacen favor de comentar a través del chat si me escuchan correctamente, por favor, o teniendo alguna reacción aquí en el panel de opciones. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues me presento con ustedes. Les saluda Gerardo García del área de marketing de Soluciones Beckma. Estaré como apoyo el día de hoy para esta sesión. Y bien, primero que nada, pues quisiéramos agradecerles mucho su asistencia a este seminario sobre la fiscalización inteligente, con la participación de nuestro expositor, el contador Hugo Torres de BGB Consultoría. Como ustedes saben, esta sesión pues está especialmente pensada como beneficio adicional a todos nuestros usuarios de preventa y les puedo adelantar que vamos a estar grabando la sesión, se las vamos a compartir al correo electrónico con el cual se registraron. Sin embargo, como ustedes saben, la invitación, como siempre, es que se mantengan muy atentos a la información que se les va a estar brindando para que puedan aprovechar el 100% del conocimiento que nos ofrece nuestro expositor, ¿de acuerdo? Y también con toda la confianza, perdón, realicen sus preguntas o las dudas que les puedan surgir durante el seminario. Si es necesario que aperturemos micrófono para que puedan exponer de mejor manera sus dudas, con todo gusto. Y bueno, solamente me levantan la manita o me indican en el chat y lo habilitamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar inicio. Sí me gustaría también agradecer mucho la participación del contador Hugo. Como ustedes saben, ya ha participado en algunas ocasiones con nosotros en este tipo de eventos y para quienes lo conocen, pues saben mucho sobre la calidad del ponente que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, pues vamos a dar inicio, sin más que agregar. Adelante, contador, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Con el gusto de saludarlos, como siempre, y muchas gracias por su tiempo. Pues bueno, como ya lo comentó Gerardo, vamos a hablar, tener una pequeña charla de la fiscalización inteligente, cómo nos está viendo el SAT, cómo nos está dando seguimiento, y esperamos que sea de su agrado. Y cualquier duda, por favor, no duden en comentarnos a través del chat y o perdemos el micrófono. Y por último, nada más para iniciar, ¿me pueden confirmar que mi audio esté bien? ¿No tengan problemas? Correcto, contador. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a hablar, vamos a tener una pequeña charla de la fiscalización inteligente. Pues bueno, recordemos qué es lo de en boga hoy. Con todo este tema de las tecnologías de información, con todo el avance de las mismas, pues bueno, no era exclusivo para poder aprovechar todo este desarrollo para nosotros, nuestra vida diaria. También las entidades gubernamentales obviamente lo iban a aprovechar para efecto de, pues, en cualquier aspecto de la actividad gubernamental, poder simplificar sus procesos. Y uno de ellos es la fiscalización. Y por lo menos aquí en el país, pues bueno, hemos visto que ya ha habido un gran avance en los últimos 2 años acerca de cómo la autoridad ha utilizado la factura electrónica para fiscalizarnos, si no en un tiempo real, como ya estamos previendo que en pocos meses o en un par de años, cuando mucho, podrá hacerse realidad este tema, está siendo ya un cruce bastante cercano a lo que es la realidad de nuestra información. Entonces, sí es importante que podamos echar un vistazo qué estamos haciendo. En algunas charlas anteriores ya lo habíamos anticipado. El punto medular de la fiscalización va a ser el CFDI, ¿no? Y obviamente recordemos, este nace no como precisamente como una simplificación administrativa, este nace con la necesidad que tiene la autoridad de podernos fiscalizar más profundamente, ¿no? De dejar de lado y aprovechar todo este tema de la tecnología de información para poder,
recaudar, pues, lo que es su trabajo, recaudar con mayor eficiencia los impuestos que nos corresponden a nosotros como contribuyentes pagar. Entonces, es importantísimo, ustedes verán en las siguientes láminas, son muy pocas láminas, realmente no hay un tema escondido acerca de este punto, no me fui mucho a temas de fundamentos legales porque quiero que vean el contexto generalizado que está haciendo la autoridad en función de la información que recibe. Aquí vamos a dejar un poquito de lado el tema de cómo me voy a defender, del sustento legal con que lo hace la autoridad, todos esos detalles, si no pasan a un segundo término y tienen bastante importancia y bastante peso para nuestro desarrollo como contadores, también es importante que veamos de dónde surge, de dónde nace muchas veces los problemas que podemos tener en función de las diferencias que nosotros mismos generamos al emitir un CFDI. Esta fiscalización inteligente está en función del CFDI. Independientemente que tengamos otras facultades de comprobación, la autoridad ya dio bastante eh, camino sobre cómo se va a estar desarrollando en los próximos meses e inclusive en los próximos años. En algunos casos, les puedo anticipar un ejemplo, la suspensión de sellos digitales. La autoridad ya está revisando y dice, oye, tengo estas diferencias. En el mejor de los casos tenemos una revisión profunda y nos llaman y nos dicen, corrígete y o analice tu información y corrígete y listo. En el peor de los escenarios ya estamos teniendo una suspensión directa por esas de sellos digitales, por esas diferencias que la autoridad está encontrando. ¿En qué? En únicamente en el cruce de información, en, en, en cómo está generando la información sobre la matriz de riesgo que tiene la autoridad, ¿no? Entonces, veamos el primer ejemplo que tenemos en la siguiente lámina, por favor. El primer detalle de la fiscalización inteligente, y en charlas anteriores lo estuvimos viendo, es cuál es el tema esencial para la autoridad en la primera fase de fiscalización que estamos presupuestando que va a venir. El clásico ya conocido, pago en una sola exhibición, el pago en parcialidades o diferido, ¿no? En procedimientos paralelos, como ya estamos viendo que la autoridad está ejerciendo, obviamente, dependiendo del régimen y si es una persona física y o moral, el PUE ya nos está dando una caracterización de que ya se cumplen o ya se cerraron los ciclos fiscales para efecto de la determinación, por ejemplo, del impuesto al valor agregado. En ese momento, la autoridad ya está recibiendo una información acerca de que yo como contribuyente o ya cobré o ya pagué un documento en donde estoy plasmando este código. ¿Ok? En el segundo punto, el PPD, la autoridad está recibiendo información que no lo he pagado ni lo he cobrado, pero sin embargo, este PPD, un documento emitido en PPD, que lleva al complemento de pago y el complemento de pago surte la misma suerte para efecto de parametrizaciones que el PUE. Entonces, creo que esto ya es muy conocido de todos. Ya algunos datos precargados vienen en función de estos dos datos bastante importantes, pero empieza desde aquí la fiscalización. En un primer punto tenemos el PUE va a generar la siguiente lámina, por favor. Va a generar en una fase de diferencias los correos con la solicitud de información o el famoso correo que viene de corrígete o hemos detectado que tienes diferencias entre lo declarado contra los CFDIs emitidos. Hay uno que me llama mucho la atención, pero fíjense hasta dónde está llegando la parametrización de la autoridad. No sé si a alguno de ustedes les ha llegado el correo informativo en donde dice, oye contribuyente, hemos detectado que tienes ingresos declarados por este monto. Sin embargo, en las declaraciones informativas de operaciones con terceros, tus clientes te declaran con estos montos. Vean el cruce informativo. Podría uno decir, oye, eh, es un pequeño error que tiene la autoridad de donde quiere sacar datos para podernos parametrizar. Sí, 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 porque nos quiere parametrizar contra una DIOT presentada por un tercero en donde nos deja en total estado de inseguridad, pues de qué está presentando el tercero, SAT. Pero sin embargo, vean de dónde nace
el porqué de esa parametrización. El SAT en su lógica, si tú me lo presentas en DIOT, quiere decir que tú lo pagaste. Si lo pagaste, quiere decir que el cliente, el emisor de ese documento lo tuvo que haber generado en su base gravable de IVA. ¿Ok? Entonces, aquí estamos teniendo ya dos parametrizaciones. Aquí la autoridad está dejando de lado el PUE o el PPD y se está yendo en función de la DIOT. En este supuesto, vean que la vinculación de datos que está haciendo la autoridad, si no está siendo específica y o correcta, está ya tomando mucho peso en esta fiscalización inteligente. Entonces, de ahí, ¿qué debemos hacer nosotros en un primer paso? Tener consideración una emisión correcta de nuestras facturas por venta de servicios o venta de bienes, los famosos ingresos. ¿Ok? Si nosotros empezamos a tener el clásico detalle y omisión donde yo emití una factura en PUE, pero no me la pagaron en ese mes y no la cancelé como es la regla informática y la generé en un método PPD, en ese momento nosotros ya le estamos avisando a la autoridad que cobramos ese servicio o esa venta de bienes. Y en ese momento ya estamos generando un cálculo paralelo incorrecto ante la autoridad. ¿Ok? Y estamos, como se los comentaba, en una primera fase. Prevemos que la segunda fase, pues algunos impuestos ya los va a determinar de manera automatizada, de tal forma que aunque mientras no haya, obviamente, una, una reforma fiscal profunda donde en vez de que sea autodeterminación por parte del contribuyente pase a una determinación automática por parte de la autoridad, obviamente en el aspecto legal no pueden cambiar muchas cosas, por eso yo les decía, vamos a dejarlo un poquito de lado. Sin embargo, en el momento que la autoridad ya pueda anclar su parametrización, su matriz de riesgos, eh, en un cálculo ya muy concreto, muy específico, pues ella ya va a tener la determinación de nuestros impuestos, ¿ok? Y posiblemente, como lo vimos en el reciclo, en algún momento pues ya va a querer crear regímenes específicos donde él pueda determinar o mandarnos nuestra línea de captura de impuestos, ¿no? Estamos previendo eso. Sin embargo, ¿qué necesitamos hacer para evitar estos detalles? Una administración financiera, una administración normal, común y corriente, sin importar el tamaño del negocio, que les pueda dar la certidumbre de que están emitiendo correctamente sus documentos fiscales, de que están recibiendo correctamente sus documentos fiscales. Me ha pasado en algunas ocasiones. eh, eh, el contribuyente pues tiene específico cuidado en la emisión de sus comprobantes, pero ¿qué creen? No así en la recepción de los documentos de sus proveedores de bienes y servicios. Y entonces tenemos toda una situación donde estamos cuidando una parte, pero no todo el círculo completo. Y tenemos también detalles. Tenemos 15 proveedores que nos emitieron sus facturas en PPD, les pagamos dentro del mismo mes, no hicieron el complemento de pago y entonces esto conlleva también a diferencias en el cálculo paralelo que está haciendo la autoridad, ¿no? Como yo les decía, hay que tener en cuenta que ya esto se arregla con una simple administración normal en cualquier tipo de negocio, no importa el tamaño que tenga, cualquier tipo de administración se puede aplicar ahí. Eso, administración financiera, tal vez empezar a reconocer días de pago para evitar o poner atención en el tema de la proveeduría. Y tengan en cuenta esto, tenemos en puerta una posible reforma judicial que posiblemente pudiera entrar en vigor de manera isofacto, que no lo creemos así, va a tener un tiempo de implementación esta posible reforma judicial. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Uno de los pilares de esta reforma judicial es enfocada en poder disminuir los actos que tiene el contribuyente de defensa y en el sentido me refiero a que obviamente en el momento que se puedan aplicar ciertos aspectos de esta reforma judicial, si ya tenemos en este momento tribunales ciertamente inclinados en la mayoría de los casos
hacia el SAT, porque obviamente es la encargada de recaudar el dinero que se genera o se gasta en el gasto público, perdón la redundancia. Imagínense con una reforma judicial y con ciertas indicaciones ya en específico, eh, va a ser más agresivo el tema para el contribuyente. Entonces, esos ya son pasos futuros que debemos estar cuidando. Sin embargo, una simple administración pequeña, mediana, grande, donde se puede implementar una revisión, un control de cómo estamos emitiendo nuestros comprobantes, sería lo ideal para estar en forma correcta de envío de información que está recibiendo la autoridad. ¿Ok? Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Les hago mención, cualquier duda, cualquier situación que puedan tener, que se presente, por favor, háganoslo saber para contestarla de manera inmediata. Y entonces, dentro de esta fase uno que nosotros le nombramos así, ¿cuáles son los errores más comunes en la emisión del CFDI tan solo en el aspecto del PUE y el PPD? Como ya lo habíamos comentado, cuando un CFDI se emite en PUE y no se paga dentro del mes y este no se cancela, se deja así y después, fíjense lo que va a derivar de ahí. No se cancela, se deja el CFDI con PUE, ¿ok? Ya hay un error ahí de trazabilidad de información porque ya le estamos enviando información errónea a la autoridad. Pero fíjense que se suma. Hay algunos clientes que de repente esta factura en PUE fue emitida hoy, 11 de julio del 2024, pero nos pagan hasta el 11 de agosto del 2024. ¿Y qué sucede? En ese momento el cliente nos exige un complemento de pago. Fíjense toda la trazabilidad errónea que está recibiendo la autoridad. Primero, un PUE en el mes de julio. En el siguiente punto, un complemento de pago en el mes de agosto. Y sucede, ¿eh? Esto es práctica diaria de muchos contribuyentes. ¿Ok? Y entonces, lejos de que hay un error de emisión, que estamos informando mal a la autoridad, fíjense, podemos correr el riesgo que a la autoridad le lleguen con un doble ingreso, porque recuerden, la autoridad no está verificando, mira, no, esta factura, no, mira, sí fue en PUE, pero mira, después creo que meten el complemento de pago, yo creo que es el mismo pago, no pasa nada. No, la autoridad lo único que está haciendo es recabar información, haciendo un análisis crítico de esta y generar una matriz de información o de riesgo. Y dice, mándale su información porque nos debe tanto impuesto y punto. Entonces, tengan mucho cuidado. Una factura, pues, en un estricto sentido, ya no necesita, no en un estricto sentido, ya no necesita un complemento de pago. Esto nos pasa diariamente en la práctica, ¿ok? Entonces, el error inicial es corregir. Si mi factura no fue pagada o no la pagué en el mes de emisión y tiene PUE, por favor, cancelen y emitan en PPD para evitarse este problema, porque aparte, nuestros clientes siempre se van con la idea de que como pagaron en diferente mes, tienen la obligación, o tenemos la obligación de emitirles un complemento de pago. Este es un segundo error grandísimo y esa es una práctica diaria y no es mayor cruce el que tiene que ser la autoridad. Te pagaron y te volviste a hacer un complemento de pago, me debes pues ambas bases, punto. ¿Sí me explico? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esta situación. Un error que se deriva mucho de este tema, voy a hacer un paréntesis y les voy a comentar. Una factura que fue emitida en PPD hoy, 11 de julio del 2024, dependiendo el régimen fiscal, si es para persona física o para persona moral, bueno, si es para persona física, si se las pagan el 11 de julio del 2025, va a tener efectos hasta el 11 de julio del 2025 y hasta el 11 de julio del 2025 se puede hacer el complemento de pago. Si es una persona moral, obviamente para efectos de impuestos sobre la renta, si estamos en un régimen general, la factura va a tener efecto para nuestro cálculo anual, ¿ok? Y obviamente va a tener una afectación de impuestos sobre la renta. Si estamos hablando de un régimen simplificado de confianza, va a tener efecto hasta que sea cobrada, o sea, hasta el próximo año, ¿ok? Entonces, ¿por qué en ambos casos
una factura emitida hoy 11 de julio del 2024 en PPD, si me la pagan el 11 de julio de 2025, tendría que ser cancelada para que me la pudieran pagar, porque en ningún caso estoy generando un detrimento fiscal si no la estoy cobrando, a excepción de una persona moral del régimen general que sí me contempla para el impuesto sobre la renta. Pero si yo ya generé un servicio, yo ya generé la venta de un bien, pues a lo mejor yo ya tengo el costo, que un poquito adelante vamos a ver ese ejemplo, yo ya tengo el costo relacionado con esa venta. Entonces, para impuestos sobre la renta en una persona moral, pues no me tendría que afectar en demasía más que la propia utilidad que estoy generando en, en la operación. Pero ¿por qué se tendría que cancelar, refacturar para que me la paguen? Ese es un segundo error que estamos cometiendo. Y ahora, ese detalle aunado a que en estricto sentido, por el momento, la idea de la ley es, bueno, la redacción de de la ley nos dice que la factura se puede cancelar hasta antes de la presentación de la declaración anual, ahí estamos ya ante un contratiempo de emisión y de cancelación que nos puede afectar en un momento dado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta situación, ¿ok? Otra cosa que debemos de cuidar mucho, lo que les decía hace un par de minutos, cuando emitimos en PPD, el caso contrario, generar nuestros complementos de pago. Todavía no estamos teniendo esas políticas dentro de nuestros negocios de exigir nuestro complemento de pago a nuestros proveedores o nosotros emitírselo a nuestros clientes. Es de vital importancia que lo hagan. ¿Por qué? Porque también ahí le estamos dando un error de trazabilidad a la autoridad. Hay quienes decían, pues es que yo no le estoy avisando que estoy cobrando y entonces me ahorro impuestos. Ok, y cuando tengan una revisión física o de gabinete y vean sus estados de cuenta, ¿qué va a pasar? La autoridad les puede determinar ingresos presuntos que no les va a aplicar el deducciones, únicamente va a aplicar directamente los porcentajes de impuesto y les va a generar un crédito fiscal por esos ingresos presuntos. Vean también la dificultad de no generar el complemento de pago como trazabilidad de la información que tiene la autoridad. Entonces, es importante que estos pequeños detalles son el primer aspecto que la autoridad utiliza para fiscalizarnos en un tiempo específico, si no es real, pero en un periodo de tiempo muy corto. ¿Ok? Otro ejemplo que nos ha pasado mucho es que de repente no sé por qué quiere o de dónde nació esta idea o esta eh, situación. De repente prestamos un servicio y lo pagamos en el mes de junio y nadie se acordó de la factura, ni el que prestó ni el que recibió el servicio o la venta del bien. Y de repente llegan, oye, mándame mi factura en PPD con un complemento de pago del mes de junio o de mayo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros le estamos diciendo, reitero, nosotros en toda esta información que recibe la autoridad no es hecho por ella? La información la recibe de nosotros. ¿Por qué tenemos que generar una factura en PPD con un complemento de fecha anterior? Es como decir, primero corrí y después caminé. ¿Sí me explico? O sea, hay una situación de ilógica en la emisión de esta información que también nos puede generar conflictos. Recuerden, la autoridad lo único que hace es está parametrizando esta información, no la analiza como debiera de ser, porque el análisis nos lo está remitiendo a nosotros. Hablemos de un ejemplo de revisión profunda. Nos dice, aclárame y explícame por qué tienes esas diferencias. Pero yo ya las parametricé, ¿eh? Entonces, a nosotros nos toca la carga de la prueba. ¿Cómo le voy a explicar a la autoridad? Oye, es que fíjate que yo pagué el servicio en el mes de mayo, pero se nos olvidó pedir la factura. Entonces, lo que hizo mi contador es pedir una factura en PPD y solicitó el complemento de pago con fecha de mayo. Ok, estamos creando dos informaciones bien contradictorias.
En este caso yo les podría decir, lo más sencillo es pidan su factura en PUE. A ver, Wilbert dice, si tengo un CFDI con PPD y se paga dentro del mismo mes, ¿se tiene que emitir complemento de pago? Es correcto. Toda factura que sea emitida en PPD tiene, por ende, la obligación de generar un complemento de pago. No importa si te la pagaron al minuto siguiente, como ya la emitiste en PPD, tienes que emitir el complemento de pago. ¿Ok? Entonces, eh, vean que la primera fase en donde nos está, gracias a ti, que nos está generando de molestias la autoridad, en un 80% es provocada por nosotros, o si no puedo exagerar, hasta un 90% está provocada por nosotros. ¿Por qué? Porque emitimos mal una información y entonces en la parametrización que hace la autoridad inteligente, que se llama parametrización inteligente, pues recibe información errónea. Entonces, los primeros que estamos provocando los actos de molestia somos nosotros. Un ejemplo muy simple, cuando tenemos una factura por arrendamientos u honorarios. Nuestro proveedor del servicio o del uso o goce nos dice, ya te la mandé y no la mandó en PUE, pero se nos hizo fácil y no la pagamos porque pues, no teníamos el recurso, el flujo en ese momento y la pagamos al siguiente mes. ¿Qué hace la autoridad? Enviarnos el famoso correo, oye, he detectado que tú tienes estas retenciones pendientes de pago del mes de junio. Oye, ¿qué pasó? Hay que aclararlo porque las pagamos hasta el mes de julio. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Quién mismo originó el problema? Nosotros al no tener una administración de los FDIs que recibimos. Hay algunas empresas que toman ya como política, todas tus facturas tienen que ser en PPD o todas las facturas que emitimos es en PPD y cuando nos envíes el pago, no importa si es al minuto, a la hora, al día siguiente, siendo dentro del mes o del siguiente mes, te emitimos tu complemento de pago. Ok, está perfecto. ¿Por qué? Porque ya es una política de control. Todas las facturas de mis proveedores vienen en PPD. Si yo quiero hacer una acreditación correcta eh, en función del tema informático, reitero, no vamos a hablar un poquito, no vamos a hablar temas de la defensa fiscal, del tema contable, de la contradicción contra la ley del impuesto al valor agregado. No, la idea de la charla es enfocarnos en que estos sencillos detalles generan una parametrización errónea con la autoridad. Y entonces la autoridad nos da actos de molestia erróneos, pero que pueden ser causales de una posibilidad de suspensión de sellos digitales, de un crédito fiscal en algún momento, entonces, o de una programación de auditoría inclusive, ¿no? Entonces, vean que un gran porcentaje de esta situación es provocada por nosotros mismos por una mala administración de la emisión del comprobante fiscal. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en, como ya lo estamos viviendo, en cómo manejamos el método de pago PUE y el método de pago PPD en la emisión de nuestras facturas o en la recepción de las facturas de los proveedores de bienes y servicios. Es importantísima. Si no empezamos con esa administración, generamos conflictos ante la autoridad. Si me hacen favor de seguir a la siguiente página, al siguiente hoja, por favor. Ok, es el primer punto de esta fiscalización, como ya la estamos viviendo, es el PUE y el PPD, ¿ok? Pero ahora entremos con este tema de la siguiente parametrización que estamos previendo que va a iniciar, en qué momento no lo sabemos en específico, con la entrada en vigor del 4.0. Recuerden que ya estamos en la versión 4.0 de la facturación, de la emisión de CFDIs. Entonces, ahora, ya tenemos un problema muy serio con el PUE y el PPD y nos ha deshecho la autoridad por errores que nosotros provocamos. Ahora imagínense, la segunda fase de la fiscalización va a ser la trazabilidad de el tipo del CFDI que tú estás emitiendo.
el uso del CFDI que estás emitiendo o recibiendo. No hablemos de emitiendo y recibiendo, porque es para ambos lados. Este CFDI será acorde a tu operación, en qué periodo lo estás recibiendo, y entonces la autoridad ya va a generar una parametrización de una factura, de un anticipo, del complemento del pago, de la sustitución del ingreso, de la nota de crédito. ¿Ok? La autoridad, en un segundo punto que creemos que ya prontamente se va a empezar a hacer pruebas pilotos, va a empezar a parametrizar también esta situación. De hecho, hago un paréntesis, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina. De ahí que muchos de ustedes posiblemente ya escucharon la cláusula quinta A, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Este artículo se refiere a que la autoridad en algún momento podrá revisar el comprobante al que tiene acceso, el comprobante de gasto del contribuyente o de compra o de inversión que tiene el contribuyente, y decir, ¿sabes qué? Me parece que no va de acuerdo a tu operación y entonces está bien, tú eres el dueño de ese servicio, o te prestaron este servicio y o compraste esta mercancía y o esta información, pero sin embargo, ¿qué crees? Considero yo que no va de acuerdo a tu operación. Oye, cálmate, ¿por qué no va a ir de acuerdo a mi operación? ¿Sabes qué? Es que de entrada el uso del CFDI, imagínense nosotros, por ejemplo, como contadores, que prácticamente emitimos un CFDI como gasto en general, el G03, y de repente alguien me emitió mi compra de mercancía, de mi compra de papelería, en adquisición de mercancías. Y entonces la autoridad al recibir esa información va a decir, a ver, espérate, pero tú no te dedicas a vender mercancía o papelería, ¿por qué estás comprando mercancía? Vean la trazabilidad que va a suscitarse tan solo del uso del CFDI. Y entonces la autoridad me dice, ¿sabes qué? Está bien, compraste tu papelería, qué bien, pero no te la voy a hacer deducible en este periodo que la quieres hacer deducible porque tú no tienes un ingreso acorde a esa compra de mercancía, porque el uso CFDI dice adquisición de mercancías. Cuando nosotros hablamos de adquisición de mercancías, estamos en el supuesto que adquirimos mercancías para producir algo, para transformar algo o para comercializarlas con algún proyecto de empaquetado, o simplemente compré fundas para celulares en el centro histórico y me fui a mi tienda, que está en el sur, y esas mismas fundas de celulares las estoy revendiendo o vendiendo. Estoy ante un acto natural de comercialización totalmente legal. Pero en ese aspecto, en ese ejemplo, por ejemplo, mi proveedor me tendría que dar mi factura de fundas de sus celulares como G01, adquisición de mercancías. Y cuando yo venda, puedo ponerle, el cliente me puede poner, solicitarlo como adquisición de mercancías porque la parte lo va a revender, o simplemente como un gasto general. Yo pude haber comprado la funda de mi celular y para mí fue un gasto general, pero me dedico a la comercialización de las fundas para celular. Entonces vean ese punto tan importante que en breve yo creo que ya lo vamos a estar viendo. ¿Qué gasto es deducible y qué gasto no es deducible para la autoridad? Reitero, aquí estamos hablando de una parametrización informática, cómo recibe la información el SAT y cómo a partir de ahí nos va a estar fiscalizando. Los temas de defensa fiscal, los temas de que tengo yo como derecho de corregirme, de poder acreditar la operación, es otro punto, podría ser punto de otra charla, pero sin embargo, la intención de esta plática es hacerles ver que un gran porcentaje de los actos de molestia que está emitiendo la autoridad en este momento son por errores de emisión del CFDI. ¿Ok? Son por algún detalle erróneo que está viajando en toda la estructura de la factura. Ya vimos del PUE, el PPD, ahora estamos hablando de un ejemplo muy sencillo del uso del CFDI, que es G01 o G03, ¿no? Viene el siguiente, que va a ser
el producto y o servicio que estoy generando en mi CFDI. En el mercado, por ejemplo, de comercio exterior o en la rama de comercio exterior. Todo es muy fácil de ponerle, ponle asesoría en comercio exterior, punto, ponle maniobras, ponle esto, ponle aquello. Chin, sí. Y yo tengo toda la estructura como contribuyente para recibir y emitir ese tipo de servicios. Hay que tener cuidado, porque ¿qué va a ser en un segundo, en una segunda fase la autoridad? Independientemente que pueda marcar diferencias en el cálculo de impuestos, vamos a ver en una lámina más adelante que puede determinar bastantes consecuencias el hecho de emitir un CFDI erróneo, ¿ok? Entonces, retomando estos puntos, ya vimos que un uso del CFDI o un producto, el producto o servicio, el código de producto o servicio o clave, nos puede generar errores. Ahora imagínense sumándose un periodo. ¿Cuántas veces no se nos ha pasado que se nos olvidó la compra de mercancía que hicimos el 27 de diciembre, viernes? Puta, ya lo que nos surgía era salir a festejar el fin de año, ¿no? A todos nos ha pasado sin excepción, creo yo. Y de repente, haciendo la declaración del mes del mes de diciembre, que ya estamos después del 17 de enero, ¿qué crees? No tenemos la factura. Pídesela con fecha de diciembre. A ver, tenemos 72 horas para emitir comprobantes con fecha anterior, es decir, a un día antes. Entonces, si nos damos cuenta de que nos faltó esa factura el 17 de enero, ya no tenemos forma de poder acreditar que compramos esa mercancía, fiscalmente hablando, que compramos esa mercancía en diciembre. E imagínense que fue la compra del año, ¿no? Que era nuestra deducción más fuerte. ¡Pum! Ya nos partió un detalle de emisión, nos puede provocar contingencias fiscales inimaginables, ¿ok? Porque aparte luego no le damos seguimiento a las cosas, ¿no? A todos nos ha pasado que se nos van los tiempos, las fechas, y lo que era algo muy pequeño se convirtió en algo muy grande, ¿no? Entonces vean la importancia de estar trabajando con una administración correcta. Esta administración puede ser muy pequeñita, mediana, grande, de la emisión y recepción de los FDIs. Aquí, por ejemplo, a los que no son contadores que nos hacen favor de acompañarnos, yo les recomiendo, acércate con tu contador y pregúntale, oye, ¿qué puedo estar facturando yo como gasto? ¿Y qué concepto debe estar generándose dentro de esa factura? ¿Ok? Porque es importante para sus deducciones. Asimismo, oye, ¿qué puedo estar facturando yo como mi ingreso? O sea, yo lo sé por mi negocio, pero dame unos códigos adecuados que se adapten o sean lo más similar al servicio que estoy prestando. Porque ahora en el catálogo de códigos y de productos y servicios no vamos a encontrar exactamente el producto o servicio que estamos vendiendo. Vamos a encontrar algo muy similar. Entonces, la tarea de sus contadores es darles tres, cuatro opciones para poder generar esos conceptos y viaje una información correcta. ¿Ok? Para nosotros, los colegas que nos están escuchando de igual forma, tenemos que poner mucha atención o ir trabajando en esos conceptos para que toda nuestra información viaje correcta al SAT. ¿Ok? Es muy importante que estemos haciendo ese tipo de administración. ¿Ok? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y entonces, esta lámina ejemplifica lo que veníamos platicando hace unos minutos. Concepto. Es indispensable para el contribuyente en función de qué lo voy a parametrizar autoridad en el uso del CFDI. ¿Para qué fue? ¿Ok? ¿Cuándo fue? ¿Hay relación ingresos-egresos? Es decir, hay una parametrización que siempre ha manejado la autoridad, antes de manera manual, ahora muy automatizada, y es muy simple. Se los dije hace unos momentos. Si yo genero, dependiendo mi giro de negocio, mi rama de negocio, si yo genero un ingreso,
En la mayoría de los casos, yo tuve gastos, costos, compras o inversiones que tuve que realizar para generar ese ingreso. ¿Ok? Hablemos de un transporte. Si yo contraté un transporte el día de hoy, perfecto, ya me dio mi factura. Y viendo el tema particular del transporte es el transporte para prestar ese servicio que tuvo que ser de entrada, pagar la gasolina y a lo mejor las casetas, me imagino en este momento, para poder prestar ese servicio de transporte. Y entonces hay una relación entre la factura que me está emitiendo con los gastos de gasolina y peaje que realizó en este día. ¿Ok? Esa es la parametrización que siempre ha realizado la autoridad, antes manual, ahora muy automatizada. Por eso el tema de la fecha que les comentaba hace unos segundos. ¿Cuándo realizaste tu ingreso? ¿Cuándo recibiste tus gastos? Un detalle, una omisión muy común, un error, si me permiten la expresión, que nos pasa a todos los contribuyentes es el siguiente. Yo generé un servicio el día de hoy y me lo pagaron, pero mi proveedor X me da 30 días de crédito, 60 días de crédito. Uy, ya estoy en la luna porque pude mover ese dinero para otra venta, para esto, para lo otro, para aquello. O lo dejé ahí, pero hay quienes en su administración financiera, muy natural, muy respetable, dicen, no le pagues hasta que se cumpla la fecha de crédito. Perfecto. Pero ¿qué creen? Le piden el comprobante de ese gasto hasta que le pagan. Imaginemos que fue a 30 días, lo pedirían el 11 de agosto. Imaginemos que nos da 60 días de crédito, se lo pediremos hasta el 12 de septiembre. Entonces, ya no hubo una trazabilidad entre el ingreso que generé con el gasto que realicé, porque el proveedor de servicios o de bienes ya me dio el servicio o ya me vendió los bienes. Que me dé crédito es otra cosa. El proceso contable ya se terminó. ¿Qué sería lo correcto? Que me mande su factura en PPD, yo ya le doy trazabilidad a mi ingreso con mi egreso, no importa, y mi complemento de pago me lo dará en la fecha que le pague, pero yo ya tengo mi ingreso contra su deducción identificable. Entonces, la autoridad ya tiene una trazabilidad correcta y no tendría por qué darnos actos de molestia, salvo que el CFDI viniera con un concepto no tan adecuado a esta operación, ¿ok? Entonces, esta fiscalización ya lo está haciendo la autoridad, ¿ok? En base al PUE y el PPD. En algún momento de esta administración, de la siguiente administración, creemos que ya va a empezar con la fiscalización del concepto. Y entonces es a donde vamos a tronar demasiados. ¿Por qué? Porque ahorita ponle asesoría. Punto, el contador ya me mandó su factura, dile que la mande por asesoría. Oye, el abogado ya me vio el juicio, ya, dile que asesoría legal. Y entonces no le estamos dando una información concreta parametrizable a la autoridad. Y ella puede decir, ¿sabes qué? El abogado te cobró 100,000 pesos, pero yo no sé por qué te los cobró. Para mí no es una actividad indispensable, te la voy a poner, te la voy a dejar, la respeto porque pasó un acto jurídico. Sin embargo, no te la tomo para efectos fiscales, no la vas a hacer deducible ni acreditable. Oye, ¿cómo? Pero pues es que no timbramos el recibo de finiquito de liquidación, ¿no? Y vean una omisión de error de si ya tenemos una liquidación, un finiquito, no lo timbramos. Ya hicimos en la Junta de Conciliación el acuerdo y el abogado nos cobró por eso, pero a todo mundo hicimos la baja, pero se nos olvidó timbrar el finiquito. Esa es la fiscalización inteligente. La falta de trazabilidad en la información que le estamos proporcionando a la autoridad genera que ella, al discriminar sus datos, emita criterios de fiscalización, posiblemente erróneos, sí, pero en función de que estamos generando información errónea desde origen, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, estimados amigos. Una buena administración, reitero, no debe ser costosa en un negocio, una mini empresa, un pequeño negocio, mediano, grande.
No tiene por qué ser costosa, todo puede ser adaptable a sus necesidades, pero necesitan generar administración más allá de una planeación fiscal. Administrando esto, minimizan los riesgos de una trazabilidad errónea o de un acto de molestia, que obviamente muchos me dicen, no, pero es que eso no va a evitar que la autoridad me fiscalice. No, su tarea de la autoridad es esa, fiscalizarnos. Sin embargo, si nosotros tenemos la información de la forma más adecuada, aunque venga a fiscalizarnos, tenemos armas para defendernos de la autoridad. Pero en cambio, cuando desde origen está mal trazada nuestra operación, mal soportada, empezamos con todas las contingencias y el boleto de lotería, decía alguien por ahí, que nos puedan pasar. ¿Ok? A la siguiente lámina, por favor. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario. Bueno, con mucho gusto quedan los micrófonos abiertos o a través del chat cualquier duda que vaya surgiendo. Y entonces ya estábamos hablando de los conceptos de trazabilidad, el uso del CFDI, el concepto y el periodo. Entonces, sí, adelante. Ok. Eh, vean la importancia que tiene en la fiscalización inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque lo que está haciendo la autoridad es parametrizar datos en tiempo real de manera muy eficiente y esto va a traer una fiscalización bastante eficiente para la autoridad. Creo que ya lo estamos viviendo con el PUE y el PPD. Imagínense cuando esté fiscalizando al 100% con datos adicionales, ¿no? Si no tenemos una administración bien de toda mi operación de negocio, vamos a tener muchas contingencias fiscales. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor. Va a lo que les comentaba. Ahora, en esta fase 2 prevemos que por eso también para los que no son contadores, este artículo 5A, lo volvemos a reiterar, es un artículo que marca que la autoridad va a tener la oportunidad de analizar si el gasto que le estamos presentando, la factura que le estamos presentando, está acorde o no a nuestra operación. De ahí que es importantísimo que el concepto de todos nuestros gastos, compras o inversiones venga acorde a lo que estamos comprando porque es parte de nuestra operatividad, parte de nuestro negocio. Para mis colegas contadores, obviamente ya sabemos cuál es la cláusula 5A y entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros no generamos gastos acorde a la operación del negocio, la autoridad en un dado caso, independientemente de toda la fiscalización que ya está circulando, puede venirnos a decir, ok, sí tienes tu ingreso, tienes tu gasto, estoy trazando cuando fue, emitiste correctamente el PUE, el PPD, el concepto, pues no me parece muy adecuado, pero no estoy entendiendo por qué tuviste que generar ese gasto si en tu giro de negocio, en tu mercado, no lo necesitas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esta situación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para decir, la autoridad ya sabe qué vendí, cuándo lo vendí, si es acorde a mi operación, en cuánto lo vendí. ¿Ok? ¿Qué pasa? El ejemplo que daba al inicio, si yo generé compra de mercancías, pues a lo mejor es para transformar, para fabricar y o para revender, la comercialización natural. Entonces, esto va a llegar a un cálculo aritmético que va a poderle dar a la autoridad un cálculo casi correcto de lo que debería ser nuestro pago de impuestos. ¿Ok? Pasemos a la siguiente lámina, por favor, y vean todo lo que puede pasar, todo lo que puede pasar por una emisión incorrecta de un CFDI. Independientemente de una restricción temporal de sellos, puede haber mayores causales de código fiscal que nos puede provocar, pero quise enumerar algunas.
Por ejemplo, omisión de declaraciones. Obviamente, si hay CFDI, yo tengo la obligación de presentar una declaración con datos. Ya no existe ese tema de declaración sin datos o en ceros. Lo que procede ahora eh, es, puedo presentar en ceros cuando no tengo emisión de CFDI. Pero es el primer punto de fiscalización. Tengo CFDI, ya estoy obligado a presentar una declaración con información. ¿No? Segundo punto, si hay un CFDI, ¿cómo es posible que el contribuyente esté no localizado? ¿Ok? En algún lugar tiene que estar emitiendo esos CFDIs. Recordemos que todos los contribuyentes tenemos obligación de tener registrado ante el SAT nuestro domicilio fiscal, donde realizamos las operaciones de negocio. ¿Ok? Entonces, no podemos no evitar estar no localizados si emitimos CFDI. Es un punto bien importante que hay que estar revisando, amigos que no son contadores, chequen con sus contadores que su base de datos del SAT esté con el domicilio verificado o localizado. Amigos contadores, chequen que todos sus clientes estén con localización, porque esto puede ser una causal de sellos digitales. ¿Por qué? Porque el SAT está parametrizando, ¿tienes FDI? Tiene que estar localizado. Punto. Lo que les hablaba hace unos minutos, ingresos contra egresos, razonables. ¿Y de qué deduce de ahí? Operaciones simuladas. Si yo veo que gastaste en papelería, Hugo, gastaste en papelería 500,000 pesos y tus ingresos fueron de 600,000, ¿a poco te voy a decir, pero por qué nada más gastas en papelería? No tienes rentas, no tienes sueldos, no tienes internet, no tienes equipos de cómputo, no tienes viáticos. Es muy ilógico, ¿no? Entonces, en ese análisis la autoridad puede determinar operaciones simuladas y o no es una operación simulada. Si compras la papelería, ¿qué crees? Se te fue la mano y compraste 1,500 cajas de papel. Punto. Pero entonces no te las puedo hacer deducibles, no te las va a permitir generar la deducción y el acreditamiento porque no van acorde a los servicios que estuviste prestando. ¿Ok? Otra situación, ¿no? Los montos de los CFDIs. Esto está pasando mucho, tengan mucho cuidado porque están haciendo verificaciones de domicilio. ¿Qué pasa? De repente emitimos CFDIs un buen mes, un buen año, o prestamos la factura porque alguien nos pidió prestar la factura porque tiene un negocio y él no tiene el CFDI a la mano, no está dado de alta, bla, bla, bla. Y generamos, cuando nuestras operaciones mensuales no pasan de 300,000 pesos, de repente alguien vino, le prestamos la factura y ¡tom! Generamos una factura por 1,000,000 de pesos. Obviamente ya genera una situación atípica dentro de los parámetros del SAT. Y el SAT lo que va a hacer, a ver, ve a revisar el domicilio fiscal. Pues llega a nuestro domicilio fiscal normal, o, en mi caso, por ejemplo, un escritorio, un espacio, punto, se acabó. Y yo llego con este escritorio y con este espacio genera su facturación de 10 millones de pesos. Pues no se me hace acorde de tu operación. ¿Ok? Entonces vean la parametrización que está realizando el SAT en función de los montos del CFDI, ¿no? Eh, el control aritmético, obviamente, muchas veces, eh, pensamos en que un negocio nos dejó utilidad y pues ahí le movemos a la declaración para no pagar tanto impuesto. Hay que tener mucho cuidado. Queremos efectuar en este momento, ahora sí, planeación fiscal para reducir un poco la carga, pues hay que hacerlo bien, hay que hacerlo dentro del mes. No nada más es mover la declaración porque eso genera otros efectos legales muy, muy, muy delicados. ¿Ok? Entonces, hay que contar con todos los gastos necesarios para efecto de la correcta comprobación en nuestras declaraciones. El ejemplo que les daba hace un minuto. Mucha gente por su política de pagos paga 60 días. Ok, sí, pero el CFDI te lo tienen que dar en PPD en el momento que estás generando la operación, porque es parte de tu análisis ingresos con egresos, ¿ok? Y eso ya va a viajar en tu declaración y le va a hacer sentido a la autoridad. Pero si nos esperamos 2 meses después a tener el CFDI, ya generamos una información errónea. Máxima cuando ya es otro ejercicio. Se nos olvidó en diciembre que nos dieran la factura y le pagamos y nos da la factura hasta febrero. ¡Pum! Pues ya quedó el ejercicio sin una deducción.
y ahí ya hay unas consecuencias fiscales porque ya tenemos una diferencia, ¿ok? En algún momento dado van a empezarle a dar seguimiento al CFDI bancario. ¿A dónde va el dinero? ¿Ok? ¿Quién tiene el control del dinero? Entonces, tengan, vean los parámetros que más allá del cálculo paralelo que realiza la autoridad de nuestros impuestos, de las retenciones que tenemos que pagar, todo lo que se puede dirimir de un CFDI. Y entonces, más aún, la importancia que un CFDI esté correcto, que viaje con la información correcta para que la autoridad dentro de su fiscalización inteligente nos parametrice lo más acorde a nuestra realidad. Si emite actos de molestia, pero que esos actos de molestia los podemos solventar rápidamente con todos los documentos o las pruebas documentales que tengamos, ¿ok? Pero si no lo tenemos, pero aún, o sea, generamos contingencias que podemos, pues pagar bastante caro después, ¿no? Una parte que no mencionamos aquí, pero es la cancelación del CFDI. También eso genera muchos parámetros. Porque aquellos que ya hayan visto documentos de la revisión profunda, en algunas ya generan estatus o porcentajes de facturas canceladas. Ya está siendo un parámetro de medición para la autoridad del porcentaje de las facturas canceladas. Y aclaro, no genera ningún riesgo siempre y cuando, y no hay multas derivadas de una cancelación, siempre y cuando estemos ante dos situaciones. Primero, si nosotros tenemos un CFDI emitido de manera errónea, el código fiscal nos obliga a cancelar. Si emitimos un CFDI por un servicio que no se prestó o una venta de bienes que no se efectuó, el código fiscal nos obliga a cancelarlos. Entonces, me he encontrado en muchas situaciones en donde no es que no queremos cancelar porque nos va a generar multa. No, si estamos dentro de los dos parámetros que debemos cancelar, el CFDI porque ni siquiera es opcional, tenemos que cancelarlo, podemos hacerlo libremente. Y si el contribuyente se equivoca, si entre los contribuyentes que realizaron el negocio, el acto comercial, se equivocaron, pues pueden cancelarlo las veces que sea necesario. Si bien es cierto que la autoridad genera un récord, un porcentaje ya de por qué estás cancelando o de cancelación de facturas, mientras tengamos el sustento de por qué estamos cancelando, estamos haciendo una cancelación correcta. Obviamente, ¿dónde proceden las multas? En no hacer ninguna de las dos cosas anteriores y o cancelar facturas cuando un servicio sí fue prestado. Hay que tener mucho cuidado. Si yo, Hugo, le facturo a Becma un servicio y yo quiero de repente en 3 meses pasarme de vivo o pues de repente no pagar impuestos, es lo peor que puedo hacer, cancelar una factura. Independientemente que ya dejo un servicio sin un comprobante para Becma, pues estoy falseando la información. Información que en algún momento la autoridad la va a poder cruzar. ¿Por qué? Porque va a ver mi estado de cuenta. Y entonces va a decir, bueno, tú canceles el CFDI, pero no devolviste el dinero. Pues es un ingreso presunto. Y entramos al ejemplo que veíamos anteriormente. Me va a calcular un crédito fiscal sobre ese ingreso sin tomar en cuenta mis deducciones. Así se calculan los ingresos presuntos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo generamos también nuestras cancelaciones. ¿Para qué? Para evitar un tema complicado, una contingencia que a la larga pueda ser delicada para nuestro tema fiscal, ¿no? Y por último, podemos ir a la siguiente página, a la siguiente lámina, por favor. Ya les comentaba yo, eh, creo que nunca debemos estar alejado de nuestro entorno social, político, económico, de lo que está pasando. Siempre tenemos que tener ideas. ¿Por qué? Porque en todo nivel de negocios, en todo chiquito, grande, mediano, eh, macro,
Siempre, siempre, siempre tienen que tener en cuenta estas variables. ¿Ok? El COVID nos vino a enseñar muchas cosas. Una de ellas, que no debemos dar las cosas por hecho, ¿no? Entonces, hay muchos factores que siempre debemos estar planificando. Y reitero, esta planificación no tiene que ver con el tamaño del negocio, tiene que ver con la administración de mi negocio. Yo tengo que evaluar los factores externos que no puedo controlar yo, que pueden afectar mi negocio. ¿Ok? Porque ahorita acabamos de hablar de factores internos, que es mi propia administración. El error en mi administración me puede generar contingencias fiscales. Ahora, hablamos de un factor externo, hace unos minutos lo comenté, el tema de la reforma judicial que tenemos en puerta. ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? No lo sabemos, estamos en un grado de incertidumbre enorme. Mucha gente dice que prácticamente es un hecho, y mucha gente dice que no va a ser inmediato, que va a tener su proceso de implementación. Entonces, pues bueno, eso nos puede ir acomodando en un nuevo esquema legal, fiscal en tribunales, ¿ok? Pero no debemos dejarlo pasar. ¿Qué tenemos que hacer? La mejor planeación fiscal que podemos hacer para evitar llegar a estos temas que pueden ser también onerosos para nosotros como contribuyentes es tener una buena administración en el procedimiento de mi negocio y una buena administración financiera. Esas son dos pilares enormes de cualquier planeación fiscal. No puede haber planeación fiscal sin estos dos pilares. Y muchas veces no necesitamos planeación fiscal si tenemos un buen orden en estos dos procesos, el administrativo y el financiero. Administrativo es que toda mi información vaya conforme y acorde a mi operación. Y dos, todo mi sistema financiero, toda mi parte financiera vaya en función y acorde a mi operación. Reitero, esto no tiene que ver con el tamaño del negocio. Esto tiene que ver con la propia administración que yo implemente en mi negocio. Puede ser una administración muy sencilla, pero que me dé la certeza de que estoy haciendo bien las cosas. Que la autoridad, y esa es su función, ese es su trabajo, siempre va a emitir actos de molestia para tratar de generar una recaudación, eso siempre lo vamos a tener, independientemente de estas parametrizaciones. Pero sin embargo, si nosotros tenemos información idónea para hacer las comprobaciones necesarias, las aclaraciones necesarias, no tenemos por qué tener mayores contingencias con la autoridad. Siempre nos va a encontrar detalles, es un hecho. Siempre nos va a tratar de encontrar detalles, también es un hecho. Reitero, es la función de la autoridad fiscalizadora, generar recaudación. Pero entre más minimicemos esos aspectos en donde le podamos dar errores, ¿ok? Más seguros, más protegidos vamos a estar en nuestro negocio y no tenemos necesidad de recurrir a temas, tenemos el derecho, sí, no tendríamos necesidad de por qué recurrir a temas de litigios, de defensa, gastos adicionales, gastos onerosos, ¿no? En algún momento los tendríamos que hacer, sí, claro, porque a veces la autoridad en esos fines de fiscalización extralimita sus funciones, claro, y hay que defendernos, ¿ok? Pero si nosotros no damos pie a una mala trazabilidad, minimizamos esos impactos y esas contingencias de dentro de nuestros negocios, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda acerca de esto que estuvimos platicando. Cualquier situación, por favor, estamos a la orden, a través del micrófono o a través del chat. Gracias, contador. Les acabo de dar apertura al micrófono por si alguien gusta participar o exponer alguna duda que tenga, con todo gusto le podemos atender.
Ok, pues bueno, la verdad, como siempre les agradecemos mucho su atención. Esperamos que esta plática les pueda retribuir en algo. Eh, con mucho gusto quedamos atentos a cualquier duda. Digo, el equipo de Beckma siempre genera una serie está abierto a las preguntas, inclusive por correo, me las generan a mí y con mucho gusto las vamos generando, les vamos contestando y pues quedamos a sus órdenes, tanto a través del equipo Beckma, como, a través de también que me hagan favor de compartirles mi correo para efecto de cualquier duda. Con mucho gusto, Wilbert, claro que sí la vamos a compartir. Pues quedamos a sus órdenes. Como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su atención y pues nos despedimos. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, contador, por su participación y gracias a nuestros asistentes. Ya les estaremos compartiendo el material de la sesión al correo con el cual se registraron. Muchísimas gracias.